Y continuando con la clase 1, en el video anterior pudimos observar operadores sobre strings y también conversiones de tipos. En este video, el último de esta clase, veremos lo que son las variables. Así que nos vamos a nuestro idle y explicaremos primero qué es una variable. Una variable en programación es un espacio de memoria al cual le podemos dar un nombre identificador, y en el cual podemos guardar el resultado de una expresión. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos trabajar con el nombre de una persona, con la edad, la temperatura, etcétera, pero queremos usarla en más de una ocasión? Entonces se nos hace mucho más cómodo, en vez de estarla escribiendo a mano, ¿cierto? Podemos guardar esa expresión en una variable y así llamarla cada vez que nosotros queramos utilizarla. Entonces, todas las variables son cadenas de textos que pueden incluir letras, números, pero la regla es que siempre debe partir con una letra. Por ejemplo, imagínense que quiero guardar el nombre de una persona. Como crear el nombre de una variable es arbitrario, le pondré nombre. Ahora, toda variable para poder iniciarse debe ser asignada. Por lo tanto, en Python, el operador de asignación es el signo igual. Entonces, si yo quiero asignarle a mi variable nombre un nombre, ¿cierto? Una cadena de texto, le pondré Sandra. Entonces, si aprieto Enter, en este momento no me imprime nada en la consola, lo que significa que la operación sucedió exitosamente. Por lo tanto, quiero saber qué es lo que tiene nombre, escribo nombre, aprieto Enter, aprieto Enter ahora sí, y me dice Sandra. O sea, lo que guarda esta variable en este momento es el string o la cadena de carácter Sandra. Ojo, muy importante, no confundir el doble signo igual, que significa comparación. Cuando yo escribo doble signo igual, estoy comparando lo que tengo al lado izquierdo y al lado derecho. Eso es real, 4 es igual a 4. Pero si yo le digo, por ejemplo, esta vez quisiera guardar la edad, ¿cierto? Creamos la variable edad. Y como bien les dije anteriormente, se inicializa con el símbolo de asignación, que es solo un signo igual. Entonces, ahora vamos a entregar la edad. Pero la edad la vamos a entregar en el tipo de dato entero. Por lo tanto, solo escribiremos 24. Apretamos Enter y nuevamente nos tira una nueva línea, que significa que se agregó correctamente. Si escribimos edad, apretamos Enter, nos imprime 24. Por lo tanto, el trabajo de utilizar variables nos sirve justamente para poder utilizar pequeños espacios de memoria para poder trabajar con tipos de datos o con expresiones e incluso colecciones, que veremos más adelante, ¿cierto? Para poder trabajar con ellas. Por lo tanto, mostraremos que las variables tienen muchas utilidades. Por ejemplo, podemos concatenar strings con variables siempre y cuando esta variable tenga guardado dentro de ella un string. Por ejemplo, si yo quisiera decir, en este momento quisiera decir hola, espacio, y quisiera poner el nombre de la persona que estoy saludando. Como recordamos en videos anteriores, el signo de concatenación es más, ¿cierto? Entre string. Y escribiremos ahora, en vez del nombre en string, escribiremos la variable, ¿cierto? La variable en la cual tengo guardada el nombre de esta persona. Si nosotros apretamos Enter, ¿qué sucederá? Tal cual, hola Sandra. Python recibe esta línea y dice, tengo una string, tengo un símbolo más, ojalá me están pidiendo concatenar dos strings, y recibo una variable. El intérprete de este lenguaje busca anteriormente si es que ha sido asignada la variable. Si no la encuentra, lanzará un error, y si la encuentra, devolverá lo que tiene guardado en ella. En este caso, tiene guardado Sandra. Por lo tanto, lo que hace es devolver lo que guarda esta variable y justamente resuelve como concatenación de estos dos strings. ¿Qué pasará si yo quisiera poner, por ejemplo, mi edad es espacio y concateno con la variable edad? ¿Qué sucederá? Veamos. Apretamos Enter y claro, como muchos ya que están agarrando el ritmo podrán haberlo ya previsto, sale el error que solamente se puede concatenar entre strings. ¿Por qué? Porque lo que tengo guardado dentro de edad es un número entero. Pero como lo recordarán en clases anteriores, podemos concatenar utilizando ¿qué? Funciones de conversión de tipo.
Entonces, hagamos un string, ¿cierto? Una expresión bastante grande. Digamos, entonces, ¿cierto? Hola, espacio, concatenar con la variable nombre, ¿cierto? Otro más, ¿cierto? Para seguir concatenando. Y mi edad es espacio, ¿cierto? Y ahora pondremos la variable edad, pero para que no nos tire error, porque tenemos que transformarla, utilizaremos la ya conocida función de conversión de tipo strstring. Y si todo está bien, apretamos Enter y tal cual. Hola, Sandra, y mi edad es 24. Claro, no pusimos un espacio aquí, ¿cierto? Antes de la I, para que no saliera pegado, pero el ejemplo se entiende. Ahora, con lo que hemos visto, ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿para qué utilizar variables si puedo escribir directamente Sandra? Si puedo realmente escribir directamente 24 sobre o dentro de esta función, ¿para qué usar la variable? Bueno, porque las variables o los tipos, ¿cierto? Los resultados que nosotros trabajamos, no siempre son o se trabajan con datos estáticos. Por lo general, una aplicación trabaja dinámicamente. Como lo veremos a continuación, Python permite trabajar aplicaciones recibiendo datos de manera dinámica a través del teclado con una función muy especial que se llama input. Esta función, que en castellano significa algo así como ingreso o ingresar, ¿cierto? Lo que recibe es un dato por teclado, ¿cierto? Y una vez que lo recibe, lo entrega o lo devuelve a la consola o al programa en tipo de dato string. Por ejemplo, si yo aprieto Enter ahora, veremos que la consola no imprime las tres flechitas, ¿cierto? Que indica que está continuando la programación. Vemos que se detiene ahí, es porque está esperando a que el usuario ingrese algo por teclado. Ingresaré algo común, ASD. Apretamos Enter y voilà. Podemos ver que lo que nos devuelve es justamente ASD, pero en string. Ahora, claramente, como toda función, input también puede recibir un argumento. El argumento que recibe input es siempre un string. ¿Y para qué sirve este argumento? Es para que se vuelva un poco más humana la consola y le permita decir al usuario qué es lo que está ingresando o qué es lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, para continuar con el ejemplo anterior, quiero saber ahora cuál es la temperatura de esta persona. Entonces, voy a preguntar, o voy a decir, ingrese su temperatura, por favor. Entonces, dejamos un espacio para que al escribir nos salga pegado. Si apretamos Enter, así es, justamente. Aparece frente a nosotros ahora un texto que nos indica qué es lo que quiere que ingresemos. Entonces, ingrese su temperatura, por favor. Vamos a decir que es 36.2 y apretamos Enter. Y como pueden ver, lo que recibe justamente lo transforma a string. Ahora, esto nos puede servir mucho, pero, como podemos apreciar, la función está solamente entregando por pantalla el tipo o la expresión que estamos escribiendo. Así no nos sirve para poder ser usada. Por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar este dato? Guardándolo en una variable y así poder utilizar más adelante en nuestro código. Entonces, escribimos un nombre de variable que en este caso, para que sea más intuitivo, ¿cierto? Temperatura. Entonces, nuestra variable llamada temperatura, ¿cierto? Utilizamos el símbolo de asignación igual y escribimos input para hacerlo más sencillo, ¿cierto? Ustedes también lo pueden hacer. Copiamos este string para hacerlo un poco más rápido, ¿cierto? Y al momento de apretar nosotros Enter, ahora nos dice ingrese su temperatura y escribimos nuevamente la temperatura que ustedes quieran, 36.2 y apretamos Enter. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no nos respondió ahora por consola. ¿Por qué? Porque el valor que recibió input fue guardado en la variable temperatura. Entonces, si yo escribo ahora temperatura en la consola, aprieto Enter y, permiso para que se vea mejor, así es, nos responde con justamente lo que ingresamos por teclado. Ahora, yo podría hacer comparaciones de esto, ¿cierto? Temperatura, ¿cierto? Será temperatura será mayor, ¿cierto? A, por ejemplo, 39 grados, ¿cierto? Apretamos Enter y nos lanza un error. ¿Por qué? Porque justamente
temperatura está guardada en la variable pero como tipo string. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cierto? Pero de una manera correcta. ¿Cómo sería? Como lo he visto en videos anteriores, tendríamos que, antes de hacer esa comparación, para que sean de mismo tipo, tendríamos que transformar o convertir lo que guarda temperatura a flotante o a real. Por lo tanto, ¿cuál es la función? Float, ¿cierto? Float, y envolvemos, ¿cierto? Dentro de, claro, float debe estar bien escrito, ¿cierto? Ahí sí. Si se dan cuenta, nuestro intérprete, idle, ¿cierto? Nuestro ambiente de desarrollo y de educación, nos va cambiando los colores cuando trabajamos con palabras reservadas o funciones reservadas del lenguaje. Eso lo vamos a ir viendo conforme va a ser el curso, así que no se preocupen si no lo manejan aún de memoria. Entonces, apretamos Enter y en este momento sí nos responde correctamente y sin un error, ¿cierto? Nos dice que temperatura es mayor que 39, falso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos guardado en temperatura es 36,2 y esto es menor que 39. Y por último, para poder cerrar, ¿cierto?, este video, les mostraremos, ¿cierto?, de alguna manera una forma más sencilla que hay para poder guardar o trabajar los tipos de datos que ingresen desde teclado inmediatamente en el tipo de variable para no hacer las conversiones más tarde. Hay una forma muy sencilla y es que cuando nosotros pedimos, ¿cierto?, nuestra variable, por ejemplo, en este caso, supongamos que estamos pidiendo no la temperatura, sino que supongamos que en este momento ingrese su estatura, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a cambiar el nombre de la variable, por supuesto. Estatura. Entonces, en este momento, si yo aprieto Enter, va a guardar inmediatamente lo que escriba y lo va a guardar como string. Pero yo lo que quiero es no tener que estar llamando más adelante las funciones de conversión, sino que me gustaría convertirlo inmediatamente, en este momento estatura, a real, para poder trabajarla con comparaciones más sencillas. Las expresiones, como lo hemos visto anteriormente, no solamente permiten anidar operadores aritméticos o lógicos, sino también permiten anidar funciones. Entonces, en esta expresión, al mismo tiempo, yo puedo inmediatamente decir que lo que salga de input lo transforme y luego se lo asigne a la variable. ¿Cómo? Bueno, poniendo aquí mismo, ¿cierto?, la función float, y al decirle esto que estamos apreciando, estamos diciendo de que lo que ingrese a través de la función input, ¿cierto?, me lo va a devolver como un string, pero al entrar a float, ¿cierto?, al salir de la función input, entrará a float y float lo transformará de string a real. Y luego de haberlo convertido, el resultado, ¿qué va a hacer? Va a asignarse ¿a quién? A la variable temperatura. Veamos entonces, si apretamos Enter, ingrese su estatura, no temperatura. Estatura, supongamos que es 1,70. 1,70 metros. Entonces, ahora, si sin preguntar y sin hacer ninguna conversión, ponemos estatura, ¿cierto? Y estatura la comparamos inmediatamente con 1 punto, ¿cierto?, 60, ¿qué nos tirará? ¿Nos tirará un resultado correcto? ¿Nos tirará error? Veamos. Apretamos Enter y nos dice inmediatamente True. ¿Por qué? Porque lo que guardó ya no es un string, porque inmediatamente en esta expresión no solamente recibimos el dato, sino que lo transformamos en la misma línea antes de ser asignado a la variable. Entonces la variable inmediatamente guardó no un string, sino guardó un tipo real. Perdón, está mal escrito. Estatura. Ahí sí. Nos guardó el 1.7. Y con esto finalizamos la clase 1 de Python. Pasamos por lo que eran tipos de datos, operaciones, expresiones, operadores con string y conversiones de tipos. Si algo te quedó en duda, no dudes ver nuevamente los videos o hacerme alguna pregunta en los comentarios. Así que si llegaste hasta aquí, desde ya te felicito y agradezco la participación y pronto estaremos subiendo, ¿cierto?, la clase 2 en la cual continuaremos con el control de flujo. Me despido. Nos vemos. Chao, chao.